Buenos días a todos. Muchísimas gracias por atender este webinar. Nosotros somos Uber Freight, la división de aduanas. El webinar del día de hoy tiene como título Highlights Fiscales, Operaciones Especiales de Comercio Exterior, siendo el miércoles 14 de junio, 8:30 de la mañana. El objetivo es generar valor a toda la comunidad de comercio exterior, ¿no? A nuestros socios y a nuestros colegas, ¿no? Siguiente, por favor. Antes que nada, quisiera presentar a nuestros conferencistas del día de hoy, ¿no? Quisiera empezar con Daniel Rodríguez, en el título de Trade Compliance Director, México. Daniel es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de la Ciudad Juárez, especialidad en Comercio Exterior por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursante de la maestría en Administración de Empresas en Negocios Internacionales por Texas A&M International University. 15 años de experiencia en Derecho Aduanero, Despacho Aduanero y Comercio Exterior. Mandatario de agente aduanal desde el 2017, especialista en normatividad aduanera en México, tratados internacionales, valoración aduanera y facilitación del comercio. Participó dentro del sector público en la Administración General de Aduanas y la Administración General de Auditoría en Comercio Exterior del Servicio Administrativo Tributario entre el 2013 y 2016. Participación con la Administración General de Aduanas en la elaboración de los acuerdos de reconocimiento mutuo por parte de México con Corea del Sur, Canadá y Alianza del Pacífico, Chile, Colombia y Perú. Muchas gracias, Daniel. Nuestro segundo conferencista, Alejandro Estrada, el título Manager Operations de Operaciones Especiales, originario en la ciudad de Monterrey. Licenciado en Comercio Exterior por la Universidad Tecnológica General Mariano Escobedo. Cuenta con 14 años de experiencia en despacho aduanero y comercio exterior. Es especialista en operaciones especiales. Participó dentro del sector privado en auditorías enfocadas en la legal estancia de activos vivos. Y por último, licenciado Ángel Mendoza, con el título Associate Manager y Customer Support. Él es licenciado en Negocios Internacionales por la Universidad de Celaya. 15 años de experiencia en agencia aduanal, tanto en operaciones áreas como en operaciones especiales. Gestión y asesoría en trámites de comercio exterior, tanto importación como exportación. Especialista en despacho aduanero de mercancías y especialista en operaciones especiales. Por último, César García, director comercial del área específicamente de despacho aduanero para Uber Freight. Más de 20 años de experiencia y mi pasión es el freight forwarding y todo lo que es comercio exterior. Muchas gracias nuevamente por estar aquí. Voy a tomar 5 minutos en una breve presentación de quiénes somos, qué hacemos, para darle más tiempo, ¿no?, a lo que nos trae aquí, que es el contenido de operaciones especiales. Y quisiera empezar con el ecosistema de Uber. Uber adquirió a Transplace desde el año 2000, está en negociaciones. Hoy, año 2023, ya estamos totalmente integrados, ¿no?, en donde Uber Technologies es nuestro holding y contamos con divisiones como Uber Freight, que voy a platicar específicamente cómo estamos consolidados, ¿no?, Uber Eats, Uber Direct y Corner Shop, ¿no? Poca gente sabe que está dentro de nuestro ecosistema, ¿no? Pero básicamente ese es el mundo de Uber, ¿no? Pertenecemos a un movimiento global, no a una red global. En el siguiente slide vamos a compartir específicamente, ahorita que cambie, gracias, nuestra misión, ¿no? En inglés se lee We reimagine the way goods move to help communities thrive, ¿no? Básicamente la traducción literal es reimaginar cómo estamos moviendo las mercancías, ¿no? En este caso cross-border o nacional, ayudando a que las comunidades crezcan, ¿no? Algunos numeritos es ya desde el año pasado, a través de nuestro TMS y nuestra tecnología, vimos $18 billones de freight under management. El anglicismo es todo aquel gasto logístico que pasó a través de nuestra tecnología, dándonos acceso a, básicamente, datos, ¿no? Ya tenemos más de 8,000 asociados, clientes, ¿no?, muy orgullosos de ellos y agradecidos con ustedes. 62,000 usuarios a través de nuestra tecnología, ¿okay? Tenemos ya contacto o estamos conectados con más de 160,000 carriers dentro de nuestro TMS y a través de la Uber Freight tenemos 1.7 millones de choferes conectados ya a nuestra tecnología. Vamos a hablar un poco más de eso. Las siguientes slides, donde la siguiente es básicamente cómo estamos organizados dentro de nuestra plataforma. ¿Okay? Contamos con lo que es servicios administrados, managed services, ¿no?, en donde conectamos a los carriers con los embarcadores, nosotros manejando, ¿no?, el supply chain a través de nuestra tecnología.
Del lado inferior izquierdo están las soluciones de logística, que ahí es donde está el tema de cross-border, en capacidad, posicionar cajas, Impo-Expo, caja directa, caja de transbordo, intraméxico, almacén, intermodal y despacho aduanero. Y las soluciones de tecnología del lado inferior derecho, que es básicamente nuestro TMS, la tecnología que cumple con el ciclo from order to cash, desde que recibimos la orden hasta que consolidamos las facturas, pasamos por todos los partes del supply chain administrando toda tu cadena. En el siguiente slide vamos a ver específicamente, ¿no? Del lado inferior, en medio, tenemos lo que es aduanas. Nosotros pertenecemos al grupo de aduanas, pero quisiéramos compartir con ustedes todo lo que podemos hacer desde la optimización de su red, primera milla, milla en medios, última milla, con todos los diferentes servicios que podemos ofrecer, soluciones, diseño, continuo, movimientos continuos, LTL pooling, colaboración con embarcadores, conectividad con APIs, el concepto de sustentabilidad, etcétera. Pero específicamente en esta ocasión estamos dentro del mundo de aduanas, ¿no? Específicamente con operaciones especiales. Con todo el gusto les podemos compartir este material. Al final pues, vamos a hacer una invitación que nos escriban un correo y les podemos compartir esto y podemos hablar o conversar específicamente de alguno de estos servicios bajo demanda. El siguiente slide es nuestra promesa. Estamos en América en este momento, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, México. Ya tenemos presencia en lo que es Europa, nuestra oficina en Leusden, ¿no? En Holanda, y estamos viendo futuras expansiones, ahorita hablando de lo que es Latinoamérica. En el siguiente slide, poquito quiénes somos en el lado de aduanas, 25 años con la adquisición, ¿no? de la agencia aduanal Láser, ¿no? Nos dio ya el tenure o los 25 años de experiencia en el mundo del despacho aduanero. Contamos con 350,000 transacciones o pedimentos el año pasado, ¿no? Más de 12,000 al mes, ¿no? 150,000 embarques de cross-border el año pasado, sumando $1 billón de freight under management, de gasto logístico a través de nuestra tecnología. Estamos orgullosos de tener 1.2 ya millones de pies cuadrados de warehousing, ¿no? De espacio en Laredo. No todo está disponible, lógicamente, pero bueno, estamos muy orgullosos de nuestra capacidad y nuestra presencia, ¿no? Contamos con todas las certificaciones que hay, CITIPAT, OEA, ISO, etc. ¿Dónde estamos? Laredo, Nuevo Laredo, Ciudad de México, tenemos oficinas aquí en Reforma 180, Monterrey tenemos 2, San Jerónimo Apodaca, Nuevo Laredo, que está todo nuestro servicio de Customer Service Specialists. En Querétaro tenemos 2 oficinas, aeropuerto y lo que son operaciones especiales específicamente. Manzanillo, tenemos oficina propia, Saltillo, y últimamente, hace 2 semanas, 3 semanas, abrimos nuestra oficina en Tijuana. Muy orgullosos de eso, ya contamos con más de 1,300 empleados. El siguiente slide, por favor, para cerrar esta parte. Nuestros servicios, repitiendo y puntualizando, es Managed Transportation Solutions, lo cual es todo el mundo de tecnología, TMS, Transportation Management System, son los dueños de la tecnología. Segundo bullet es soluciones de capacidad, llámese posicionar cajas, ¿no? Impo-Expo, caja directa en transbordo, Intraméxico, Celtic, todo lo que es intermodalismo y ruta del Pacífico igual. 3PL, no somos dueños de absolutamente ningún activo, no somos integradores de servicios. Este equipo representa el de Customs Clearance, lo que es despacho aduanero, con oficinas propias en Laredo, Monterrey, Manzanillo, Querétaro y una red de corresponsalías bastante robusta y distribución y almacenaje. ¿Okay? Muchas gracias por esta introducción. Estoy muy orgulloso de poder presentar, ¿no?, a Daniel, Alejandro y Ángel, que van a ser responsables de entregarnos el webinar de highlights fiscales. Adelante, Daniel, todo tuyo. Gracias por su tiempo. Gracias, César. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por su confianza y por su tiempo de acompañarnos en esta hora. Buscaremos ser muy puntuales y muy objetivos en cuanto a esta materia, ¿no? La agenda de lo que queremos compartir con ustedes el día de hoy se basa en estos primeros 6 puntos. Vamos a generar un objetivo muy enfocado a este vínculo entre la materia fiscal y el tema de aduanas o comercio exterior, con conceptos que probablemente manejemos todos los días, pero con un matiz aduanero. Hoy los vamos a manejar en un contexto fiscal. ¿Por qué? Porque tenemos que manejarlo así para poder darle esa trazabilidad que buscamos a ustedes, usuarios del comercio exterior, en cuanto a los procesos subsecuentes de la materia fiscal que derivan de una operación de comercio exterior, ¿no?
como parte de este mundo de las operaciones especiales. Hablaremos particularmente de cambios de régimen, regularizaciones, el manejo de los desperdicios, obviamente el concepto de la depreciación de insumos o bien de activos, operaciones virtuales, todos los esquemas que existen en México para el tema de las operaciones virtuales. ¿Cuál es el concepto de las compras de importación? Si lo hemos escuchado, si lo conocemos, si sabemos de qué trata y qué implicaciones fiscales tiene dentro del esquema diario de nuestras operaciones especiales. Y por último, un tema de recomendaciones generales, ¿no? Para poder aterrizar cada uno de los puntos que vamos a compartir en cada uno de los temas anteriormente mencionados. Como concepto o como objetivo de esta plática, buscamos identificar estrategias aduaneras que les brinden la trazabilidad fiscal necesaria para garantizar el funcionamiento de los procesos subsecuentes a las operaciones de comercio exterior, enfocado en el cumplimiento de las obligaciones frente a los impuestos domésticos como el ISR y el IVA. Regularmente nosotros en pedimentos vemos mucho el tema del IVA, porque es un tema muy común dentro de la operación aduanera. Mas, sin embargo, el ISR no lo vemos, y el ISR, desafortunadamente, para este tema de las operaciones de transacción hasta por enajenación, como lo manejan bien las reglas, empieza a participar el ISR por un concepto muy peculiar que vamos a ver a continuación, que es donde probablemente nosotros no tengamos una injerencia directa. ¿Por qué? Porque no está dentro de una operación aduanera per se, está en una operación fiscal que se deriva de una operación aduanera. Entonces, esa es la parte que buscamos darles visibilidad a ustedes y que ustedes tengan un poquito más de herramientas, un poquito más de visibilidad, un poquito que su abanico se haga un poco más extenso respecto al alcance que tiene la operación aduanera al momento de perfeccionarse, de tener mi pedimento, de tener mi expediente, porque ahí no acaba la película, ¿no? Todavía mi equipo contable que tiene que hacer sus declaraciones, sus acreditaciones, meter una balanza comercial y hacer una declaración anual recurrentemente en base a estos ejercicios, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se vinculan todos estos procesos derivados de una operación especial. Siendo como lo es, los temas por abordar son materia de interpretación constante por parte de las autoridades fiscales. Este es un tema muy importante, porque a reserva de que existen, como ahorita se lo vamos a compartir, criterios establecidos y ya avalados por el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, la autoridad sigue manejando interpretaciones de simulaciones o bien a contrario censo de lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, probablemente para ustedes vayan a ser obviedades o vayan a ser temas que probablemente ya hayan escuchado, porque no es un tema nuevo, no es descubrir el hilo negro, simplemente es desenvolver un poco estos temas que existen y que al día de hoy siguen siendo materia de fiscalización, ¿no? Entonces, al ser una materia de interpretación, es importante saber nosotros dónde buscar y dónde soportar en el día que tengamos una revisión o una inspección por autoridad. No estamos hablando de gabinete, de auditorías electrónicas, de invitación o de comercio exterior. Materia fiscal contable, regularmente, esos requerimientos a ustedes les caen de manera soporte, no tanto como responsables de la respuesta, ¿no? Entonces, esa parte, y obviamente es nuestro interés, ellos y argumentos de seguridad jurídica, estos procesos vinculantes donde se el comercio exterior en México. ¿Qué conceptos es importante dejar en claro antes de entrar en materia? Enajenación. La enajenación de años mediante el Código Fiscal. Pues ahora lo tenemos que ver mediante los ojos de la ley del IVA, ¿no? ¿Y cómo lo manifiesta la ley del IVA? Se entiende que la enajenación se efectúa en territorio nacional, se encuentra el efectuar envío al adquirente. Y cuando no envío, en el país se hace la entrega del bien por el enaje. ¿Sí? Entonces, es un juego de palabras bastante complejo fiscal, pero es importante visualizar esos matices. Aquí nos tenemos al último envío y se realiza la entrega del bien por el enajenante regular. Es un extranjero, ¿ok? Maquila. Nosotros conocemos el tema del IMEX, conocemos la lavadora y conocemos regularmente para temas, volvemos al punto, es el esquema donde las mercancías suministradas por el residente en el extranjero mediante un contrato de maquila al amparo de un programa IMEX, ojo, aquí hacemos una diferencia entre el programa IMEX y lo que es una maquila,
que se sometan a un proceso de transformación o reparación, sean importadas temporalmente y se retornen al extranjero, inclusive mediante operaciones virtuales. ¿Ok? Consignación, actividad mediante la cual se pone a disposición de la empresa Maquila en México para el desarrollo de procesos motivo del contrato de Maquila. Entonces ya vamos uniendo las fichas, ¿no? Mercancías que solo podrán ser propiedad del contraparte del contrato de Maquila o de un tercero residente en el extranjero con relación comercial de manufactura. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que todo lo que es una maquila en términos de la ley del ISR, que es donde estamos basando estos conceptos, es toda aquella función de manufactura en territorio nacional que se realiza con productos propiedades de un extranjero, ¿no? Y que su intención es retornar al extranjero. La deducibilidad o el deducible, todo gasto que se de los ingresos brutos, beneficio real de una actividad económica a la hora de pagar impuestos. ¿A qué viene a colación este concepto? Porque para una maquila, ¿qué es deducible? ¿Sí? Estamos hablando de un esquema fiscal muy particular, una maquila, no cualquier operación, no cualquier esquema de tributación. Estamos hablando de un esquema de tributación de maquila. Entonces, ¿qué es deducible para una maquila? Lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿no? Entonces, aquí está el concepto donde se obtiene el beneficio real de lo que yo hago como contribuyente. Depreciación, proceso por el cual se obtiene el valor de la vida útil de los activos a través del paso del tiempo y de esta forma tener el conocimiento de la pérdida del valor económico del activo. Establecimiento permanente, lo que acabamos de hablar anteriormente. ¿Dónde entra la ley del ISR en las operaciones virtuales? En el establecimiento permanente. ¿Qué es un establecimiento permanente? Cualquier lugar de negocios en el que se desarrollen parcial o totalmente las actividades empresariales o se presten servicios personales independientes. No se constituye un establecimiento permanente cuando se realicen las siguientes actividades siempre que tengan el carácter de preparatorio o auxiliar. ¿Ok? Como base al contexto que queremos abordar, es importante tener bien claros estos conceptos. ¿Por qué? Porque a partir de aquí vamos a empezar a manejarlos mucho en la conversación. Entonces, no estamos hablando de una enajenación conforme al Código Fiscal, estamos hablando conforme a la ley del IVA y estamos tomando muchos conceptos de la ley del ISR, leyes que regularmente en materia aduanera, pues no son parte de, no estamos hablando de reglas, no estamos hablando de ley aduanera, no estamos hablando de Código Fiscal, estamos hablando de resolución miscelánea fiscal, ley del ISR, ley del IVA y sus respectivos reglamentos, ¿no? Entonces, siendo como lo es, vamos a aterrizar los temas que acabamos de mencionar, ahora sí, en la operación aduanera, ¿no? Adelante, Alex. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, César. Bueno, bienvenidos a todos. Ya después de esta gran introducción por parte de Daniel, pues bueno, ya entramos en materia de lo que pudiéramos estar llamando la operación, lo operativo, ¿no? Y bueno, como primera presentación o bien un resumen del índice de lo que vamos a tocar en sí, pues bueno, resumimos el tema y volvemos al tema importante o que encabeza este webinar, que es las implicaciones fiscales, pero ahora sí específicamente en las operaciones de comercio exterior que vamos a abordar puntualmente en consiguiente, ¿no? Entonces, podemos comentar como primer punto las transferencias, que bueno, como lo sabemos, las operaciones virtuales son transferencias tasadas al 0%, o bien compras a proveedores nacionales y que bueno, esto nos conlleva o el beneficio o el principal beneficio en esta parte, pues es el ahorro logístico, ¿no? Bien sabemos el esquema de cada una de las operaciones, que más adelante lo vamos a tomar punto por punto, pero bueno, vemos que lo importante en esta parte es el ahorro logístico que nos lleva a este tipo de operaciones, ¿no? Segundo punto, pues lo podemos tomar también como el retorno para importación definitiva. En esta parte, bueno, a diferencia por clave de pedimento, los V1, a diferencia en los V5, pues bueno, el retorno se acredita, pero la diferencia en esta parte es que la importación se hace de manera definitiva, ¿no? En la importación pagamos los impuestos que probablemente, o bien, lo más común en la operación V1, que bueno, ese es el beneficio, ¿no? El no pagar los impuestos al ser una operación temporal. Bueno, la diferencia en el V5 es que la importación es totalmente definitiva. Ajustes en los incrementables es otro punto que vamos a tomar más adelante, que vamos a revisar punto por punto detalladamente. El reporte anual, acreditaciones y devoluciones de IVA, más adelante totalmente lo vamos a revisar.
Otro punto importante también que podamos comentar o que vamos a ver en esta presentación es la temporalidad excedida en los insumos y manejos de desperdicio. Hay que manejar, se recomienda mucho el tener un control exacto de la temporalidad de nuestros pedimentos, sobre todo en este caso los virtuales, que son los temporales, pero bueno, para temas de cambios de régimen también entrarían los clave y N, ¿no? Pero bueno, vamos a tocar en específico los V1 y las temporalidades que existen en cada uno de los esquemas. Y bueno, activos fijos, ¿no? Siempre se les recomienda día con día a nuestra comunidad, a nuestros colegas, que podamos determinar bien el control de nuestros activos fijos, ¿no? Si bien el beneficio para el programa nos da una amplia extensión de la legal estancia, ¿no? Que es siempre y cuando esté activo el programa IMEX, pero bueno, vamos a revisar qué detalles o qué opciones tenemos para así ya sea el cambio de régimen o bien regularizar estos mismos, ¿no? Y consecuente lo que sigue, el fin que le vamos a dar, ¿no? Y bueno, por último, en caso de no encontrar no tener la documentación que ampara la legal estancia de la mercancía, pues bueno, sí poder, las opciones que vamos a tener de tema exacto, que son las regularizaciones para poder nosotros, antes de que la autoridad no lo pueda detectar, no lo pueda detallar, bueno, ya tener nosotros el comprobante de que mi mercancía está amparada legalmente, ¿no? Entonces, esta es la introducción. ¿Podemos seguir, por favor? Iniciamos con el tema principal y que creo yo es más común día a día de nosotros, el cambio de régimen de nuestras mercancías, ¿no? En esta parte podemos encontrar las claves de pedimento que más utilizamos, que son los F4 y F5, obviamente cada uno con su particularidad. De F4, insumos y materia prima, y F5 nos vamos directamente a los activos fijos, a aquellos activos o aquella maquinaria y equipo que entraron con clave de pedimento específica de manera temporal con una F o bien por transferencia de un pedimento virtual, que estemos señalando específicamente que se trata de que la mercancía, en este caso mencionada en nuestro pedimento, sea tal cual un activo fijo, ¿no? También es muy importante, insumos o materia prima por su temporalidad, revisar bien qué esquema tenemos. Más adelante vamos a tocar en sí los V1, pero bueno, hay temporalidades para los IN, las empresas certificadas, que más adelante lo vamos a tocar exactamente cuáles de cada una. En esta parte, los F4 y F5 también hay dos opciones que lo podemos realizar, pero siempre y cuando tengamos el beneficio de estas mismas opciones, ¿no? Que es el pedimento individual, se hace un cambio de régimen por pedimento temporal, y el beneficio exclusivo solamente para la SOEA es poder realizar un pedimento consolidado de tus operaciones temporales. Si bien es un beneficio, actualmente por parte de la autoridad, bueno, se recomienda, si quieres gozar del beneficio, adelante. O sea, no nos hemos encontrado con ningún detalle en esta parte, pero bueno, la recomendación para tener un mejor control, si es que pudiéramos decir que no lo tenemos, puede estar afectando pedimento por pedimento de manera individual, pero bueno, en estas ocasiones o beneficio para la SOEA es poder gozar de este mismo, ¿no? Insumos y desperdicios, esta parte sí es muy importante, el manejo que le estemos dando internamente de los insumos y desperdicios, porque el fin que tenemos para poder cambiar de régimen es este tipo de material, ¿no? El poder nosotros determinar tal cual el estado de la mercancía cumple con las características de los insumos de un desperdicio, para que al momento del cambio de régimen nosotros poder tener una trazabilidad de que el cambio de régimen con el fin que lo vayamos a hacer, el valor consecuente que le vayamos a dar concuerde con el que le estamos dando en el cambio de régimen, ¿no? Que sea, sobre todo por temas contables, que tengas un buen control de tus impuestos, que si bien estamos pagando el cambio de régimen, pero bueno, que sea algo que vayas a acreditar el día de mañana y que sea congruente con lo que estamos declarando, ¿no? Y como ya lo habíamos revisado, activos fijos, su temporalidad, bueno, según el programa, en ocasiones se necesita o se hacen los cambios de activo fijo o los cambios de régimen de activo fijo por el tema de que ya no son funcionables para el proceso productivo, y otra muy importante que, bueno, que por la mayoría de las ocasiones también se introducen al mercado nacional como una venta nacional, ¿no? Como para un traspaso, digámoslo,
de la propiedad. En este caso, volvemos al mismo tema, hay que ser congruentes con los valores que estamos declarando en el cambio de régimen para que en la siguiente actividad que vendría siendo la venta en territorio nacional, concuerden los valores y que no nos detecten algún tipo de anomalía en cuestión a los valores declarados, ¿no? Y bueno, algo que vamos a estar tocando punto en cada una de las operaciones que vamos a especificar, muy importante y recomendable totalmente, es el iniciar con el uso del CFDI o documento equivalente, ¿no? En esta parte el CFDI, si bien no está plasmado por la autoridad como obligatorio, lo recomendable por parte de nosotros es que, bueno, dándonos el panorama que posiblemente ya vaya a ser, que nos lo vaya a exigir la autoridad, entonces nosotros tener esa actividad de estarlo ya utilizando, si bien no es obligatorio actualmente, pero bueno, lo recomendable es que nos vayamos empapando en el tema del CFDI, qué complementos tiene, qué campos tengo que llenar, cómo se debe de llenar, y bueno, para esto creo que lo vamos a estar repitiendo reiteradamente, así como lo hacemos en el día a día de la operación. Y bueno, carta juramentada conforme a la 318, bueno, ya creo que la mayoría lo hemos utilizado en caso de ser necesario. Es una carta que para complementar datos que pudieran faltar en nuestros documentos, que simplemente se utilizan para eso, ¿no? Y es muy importante mantenerla. Si bien en nuestro pedimento temporal la utilicé, es muy necesaria volverla a tener para nuestro cambio de régimen. Hay que ser congruentes con los datos que estamos declarando, y si nosotros nos respaldamos en base a una carta en nuestro pedimento temporal, hay que hacer la misma situación en nuestro cambio de régimen, ¿no? Y bueno, un tema muy, muy común es el tema de las NOMS, que bueno, que hay que contar con nuestro programa del PROSEC activo para poder nosotros, en caso de que la misma restricción no lo permita, bueno, poder exentar este permiso. Y bueno, las preferencias es el mismo, es la misma actividad, sería regla octava, PROSEC, el TEMEC actualmente, lo pudiéramos utilizar también para el cambio de régimen, siempre y cuando, bueno, obviamente la preferencia la podamos haber aplicado en el pedimento temporal. Entonces, por consecuente, en el cambio de régimen lo podemos utilizar, si bien la regla octava y hay un apartado donde nos dice para definitivo también, entonces esa parte nos va a servir mucho en el cambio de régimen. ¿Seguimos? Mismo tema, cambios de régimen. Es muy importante considerar estos tres temas o estos subtemas, lo pudiéramos llamar, en cuestión a lo siguiente, como lo comentábamos anteriormente, los valores que debemos de declarar en nuestro pedimento. Hay dos puntos, si bien es el día a día de la operación, pero bueno, lo más delicado que nos hemos topado, o bien lo que nosotros recomendamos en esta parte, es como primer punto, el traspaso de los valores conforme al pedimento original. Volvemos a lo mismo. Si en mi pedimento original ese mismo valor al momento de cambiar de régimen. En ocasiones queremos enfatizar nuestro cambio de régimen tomando en cuenta nuestro valor en aduana. Si bien es correcto el valor en aduana, pero no lo debemos de tomar como en general, o sea, no basarnos en el valor en aduana para nosotros generar el valor de mi cambio de régimen. Hay que tomar el valor directamente de las mercancías, que como en este caso, bueno, estarían mencionadas en nuestros documentos de factura, o bien en el CFDI que se llegara a utilizar en la importación temporal. Hay que respetar esos valores para que nuestra base gravable sea calculada en esa parte del valor en nuestras facturas. Y tema consecuente o ligado es que proporcional de los incrementables sea el valor comercial para las operaciones parciales. ¿Qué quiere decir? Que si en mi pedimento temporal yo tengo un proporcional, un incrementable en esta parte declarado, ese mismo incrementable, si bien mi cambio de régimen será parcial, debemos determinar una parte proporcional al valor de la mercancía que vamos a estar declarando en nuestro cambio de régimen. Es muy importante. Por lo general lo calculamos en base o bien tomamos en cuenta o damos por hecho que no hay que volverlo a declarar porque ya lo declaré en mi pedimento temporal, pero es una base, es base gravable de los impuestos que vamos a estar pagando. Entonces es muy importante, si nuestro cambio de régimen es completo, vamos a tomar el valor que está declarado en esta parte total
para el pago de los impuestos en nuestro cambio de régimen. Y si nuestro valor o bien las cantidades son parciales, el cambio de régimen se refiere a que es parcial, pues tenemos que irnos a un proporcional de incrementables para poderlo nosotros declarar en nuestro pedimento de cambio de régimen. Punto que tocábamos, segundo punto que tocábamos en esta parte es la consolidación. Si bien existe en la clave V1 el consolidado de las operaciones, bueno, el beneficio en el cambio de régimen es solamente para las empresas certificadas. Bueno, aquí como lo mencionamos, tal beneficio que lo podemos encontrar en la regla 733, fracción novena, que nos dice que, bueno, que una empresa certificada OEA puede realizar la consolidación de sus pedimentos de cambios de régimen. Volvemos al mismo tema, es un beneficio, sí se puede gozar del mismo, pero bueno, si tenemos un buen control también de nuestro anexo, si vemos que tenemos áreas de oportunidad, bueno, se recomienda antes de poder iniciar o de gozar o bien gozar de este beneficio, tener un buen control para poder iniciar con este tipo de operaciones por el tipo o por el volumen de cantidad de información que se maneja. Y bueno, por último, nos vamos a la trazabilidad fiscal. En esta parte, la trazabilidad fiscal, cuando la operación subsecuente al cambio de régimen representa una venta, se sugiere declarar el valor de la venta directa entre la importación y su venta. ¿Qué quiere decir? Es el tema que mencionábamos con anticipación. Si en esta parte el valor que yo le estoy dando a un cambio de régimen, ya sea por depreciación o bien sea un material de desperdicio, sea un valor inferior con el cual lo importé temporalmente, debemos de respetar en esta parte o ser congruentes con la actividad que sigue, que pudiera ser someterla al mercado nacional, una venta posterior al cambio de régimen. Bueno, si bien la autoridad no tiene cómo medirnos esa parte, pero contablemente, y creo yo que en esta parte los que tengan mucha vinculación con el departamento contable de cada una de sus áreas, nos pudiera confirmar que es donde más se afecta, ¿no? Si bien la autoridad en sí no va sobre estos casos en cuestión de comercio exterior o en materia aduanera, pero nuestro departamento de contabilidad es el más afectado porque, bueno, no estamos siendo congruentes el pagar impuestos por un valor y luego, digámoslo en este término informal, ¿no? Globalizamos ese valor, lo extendemos o lo hacemos un poquito mayor al que nosotros cambiamos de régimen y, bueno, puede no tener congruencia en el manejo de este mismo, ¿no? Alex, ahí en esta parte que ya comentábamos desde un inicio, Ajá. ¿dónde se vincula la materia fiscal en estos procesos? Bueno, en la acreditación de las devoluciones de IVA regularmente. Cuando ustedes, por eso lo comenta muy puntual Alex, no es un tema que les vayan a exigir a ustedes en materia de comercio exterior, pero sus departamentos contables, cuando ellos hacen una solicitud de devolución mensual, porque por eso regularmente los corren mensual, en donde todo el IVA que se pagó, se acreditó, obviamente estás buscando una devolución por los diferentes emolumentos o bien el esquema tributario en donde te encuentras, es donde se topan todos este tipo de situaciones, ¿no? Que hay descuadratura en los temas de los valores, que no manejamos bien las bases gravables y que estamos haciendo una operación que no va vinculada con la que sigue, que en este caso es una venta. Por eso es muy importante cuando sean procesos a destrucción o donaciones, etcétera, no hay ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque no va a haber una operación fiscalizable a posteriori. Más sin embargo, cuando exista, sea materia de una venta, ese cambio de régimen, es importante darle esa trazabilidad a los valores, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo hacer un cambio de régimen. Bueno, sí se puede, no tenemos que decirlo, bueno, sí se puede hacer un cambio de régimen a valor $1, si ustedes lo quieren manejar así totalmente preciado, y luego voy a vender la máquina por $10,000, ¿no? Entonces ahí ya, para temas aduaneros no tengo ningún problema. Pero cuando yo genere esa factura fiscal, me van a decir, oye, este valor, este IVA, ¿de dónde lo sacaste? ¿O por qué lo estás causando? Ah, ok, ¿de dónde proviene? Ah, de mi pedimento de cambio de régimen. ¿Cuándo te hiciste el pedimento de cambio de régimen? Aquí está. ¿Y qué IVA pagaste acá? Ah, caray. Entonces empieza a haber cuestionamientos para esas devoluciones y es donde empezamos a generar conflictos y donde se empiezan a trabar todas esas devoluciones. Pero en este caso, Alex, comentas un tema bastante importante en la cuestión de la consolidación, porque es una práctica que es muy solicitada, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos, como lo acabas de comentar, que es 1 a 1.
¿A qué se expone un importador que no sea OEA a realizar una operación consolidada de cambios de régimen? Porque sabemos de antemano que el sistema te da firma. El sistema te lo valida indistintamente que pongas el IC. Entonces, cuidado con eso, pero ¿cuál sería el alcance o cuál sería el riesgo al que se expone el importador en caso de realizar este tipo de prácticas sin ser una empresa certificada? Sí, de hecho, como lo comentas, Dani, en esta parte sí es muy importante recalcar, ¿no? Internamente, digo, hay muchos temas que no son responsabilidad integral de la gente aduanal, ¿no? A veces el tema de la validación, ese, bueno, ya es un parte, digamos, un tercero, ¿no? Que ya no tanto depende de nosotros. Y que en esta parte, pues bueno, sí, como lo comentas, sí, un importador que no sea certificado al momento de validar su pedimento probablemente sí lo vaya a dejar seguir en el proceso del mismo, pero bueno, no es un beneficio para las empresas que no son certificadas. Entonces, ¿qué pudiéramos tomarlo el día de mañana si digo, tenemos esa costumbre o ese común denominador de decir, ¿sabes qué? Si me dio firma, voy adelante con el proceso o voy adelante con la operación. Bueno, en esta parte sí es muy importante recalcar que la sanción para un importador que no cuente con la certificación OEA y esté realizando este tipo de operaciones de consolidación en sus cambios de régimen, pues bueno, es la más aplicada o la comentada por la autoridad es la 176 de la ley aduanera en su punto 10º, que nos manda al 178, que esta es la falta de documentos para comprobar la legal estancia. ¿Qué quiere decir? Que la autoridad, si en tu pedimento F4 que te está revisando, cuestionando, supongamos que afectaste 200 pedimentos, decidiste dar hacia adelante a la misma operación, pues bueno, la autoridad te va a invalidar este tipo de operaciones y por consecuente te va a pedir regularizar y hay que actualizar todos estos importes y recargar. Entonces, creo yo que sí es algo muy importante que debemos de considerar en esta parte. Y bueno, esta sería la sanción que es la más aplicada y la más comentada por parte de la autoridad. Gracias, Alex. Adelante. Bueno, seguimos con las regularizaciones. De hecho, tocando el tema, ¿no? Se vinculó el término del anterior slide con este. Bueno, nos vamos a las regularizaciones. Si bien es un tema muy delicado, de hecho, el ir y venir de las respuestas tanto de importadores como nosotros como agentes aduanales o prestadores del mismo servicio, pues bueno, yo creo que el común del día a día es no a 3, no regularizaciones, tratar de cumplir con nuestra temporalidad, tratar de que todo se esté manejando correctamente y bueno, se conoce muy bien en el tema del día a día de la operación que le llamamos, ¿no? Informalmente prender el foco a la autoridad en cuestión de nosotros estar realizando este tipo de operaciones. Entonces, sí se recomienda tener un buen control para no caer en esta parte, pero bueno, vámonos a temas específicos, a las características de estas operaciones. Que bien, bueno, primer punto que vamos a tocar, que es la mercancía sin pedimento al nombre del importador. Por lo regular suele suceder que nuestras mercancías, no necesariamente las afectadas en nuestro pedimento temporal, bueno, o nuestros pedimentos V1, llamémosle, que es lo que estamos tocando en esta parte, nos llega, lo conocemos comúnmente como la mercancía excedente, ¿no? El que yo importé 2 piezas y me llega a lo mejor 3. Al momento del proceso todo salió bien y me llegan esas tres piezas, pero bueno, tengo una sin comprobar la legal estancia, ¿no? Entonces, en esta parte no tenemos de otra, tenemos que realizar este tipo de operaciones de regularización de mercancía para nosotros el día de mañana contar con la legal estancia de la misma, ¿no? Si bien vamos a presentar nuestro pedimento de importación, el original que lo hicimos por las 2 piezas, entre comillas, que vienen en nuestra mercancía, esa además que nos llegó ese excedente, lo podemos comprobar la legal estancia haciendo un pedimento de regularización clave A3 y con ese obviamente tratar de que el control interno en nuestra empresa sea el correcto y que, bueno, tratar de vincularlo, ¿no? Al decir, este A3 me llegó voy a comprobar la legal estancia de la mercancía que me llegó de más de este pedimento que importé correctamente, llamémoslo, ¿no? Entonces hay que tener ahí relación del mismo y tener un buen control. Temporal vencido de insumos o materia primas, volvemos a este tema, creo que el tercer tema del temporal vencido de desperdicios es algo similar.
hay que tener un buen control, si bien la temporalidad de nuestros pedimentos, más adelante vamos a tocarlo bien a bien, pero bueno, son desde 6 meses hasta los 36 para las empresas certificadas. En esta parte, digo, lo más recomendable es tener un control de las mismas y hacerlo, no esperar a que nuestro rango de tiempo o de temporalidad de nuestro pedimento se esté venciendo, ¿no? Es muy importante tratar de tener un control de pago de impuestos interno dirigido a estas operaciones para que lo menos que podamos llegar a estas estancias sería lo mejor y es lo más recomendable. Nos brincamos al siguiente punto, que son activos fijos sin pedimento o IMEX cancelado. En esta parte, los activos fijos que no tengamos un pedimento, a veces por lo regular, lo que puede o lo que sucede comúnmente en las empresas es que, bueno, mi activo fijo, o bien yo, el encargado o gerente, o llamémosle responsable del área de comercio exterior, bueno, pues entramos a esta empresa y decimos, ¿sabes qué? Hay activos fijos de hace 50, 40 años, 30 años, no sé, ya exagerando mucho. Y obviamente no tenemos nada de información de esta, la actividad más común que hacen es en el mismo activo ahí pegar nuestro pedimento, nuestras facturas afectadas para esa importación o esa compra, y así nosotros comprobar la legal estancia, ¿no? Entonces, a veces no tenemos esa documentación por ser de años pasados, por mal control de gestiones pasadas. Entonces, caemos en que si queremos comprobar la legal estancia de estas mercancías o bien de nuestros activos o equipos, bueno, recurrimos a la 3, regularizar estas mercancías o estos equipos. O bien, si nuestro IMEX ya tenemos con anticipación la notificación que por no cumplir con los requisitos o bien con las obligaciones para mantener nuestro programa, pues bueno, procedemos a la regularización de todas estas maquinarias y equipos, obviamente basándonos en nuestro pedimento temporal que podamos tener a la mano. Yo creo que es la tercera vez que lo mencionamos y lo vamos a estar mencionando porque es una recomendación que necesitamos expresarles y que lo tomen en cuenta, ¿no? El uso del CFDI o del documento equivalente. Es muy importante que lo vayamos teniendo parte de nuestro día, ¿no? El enfocarnos en que lo podamos utilizar o bien si no tenemos fecha o no tenemos el panorama para cuándo pudiera ser exigible, ir empapándonos de esta información. Créanme que cada vez que lo podamos recalcar, más adelante lo van a volver a ver. Entonces, es una recomendación que tenemos nosotros. Prácticamente, si bien no es que se tenga que cumplir, pero bueno, sí ir manejando la información que conlleva al llenado o al correcto llenado de nuestros CFDI. Pedimentos temporales, mismo tema, ¿no? La temporalidad de nuestros pedimentos, manejarla, tener un buen control interno y sobre todo, digo, no esperar a que el tiempo se agote en cuestión a la temporalidad de cada uno. Digo, a lo mejor es muy repetitiva la palabra temporalidad, pero yo creo que nos enfocamos en eso, no esperar a que el tiempo se agote para nosotros estar cambiando de régimen de nuestras mercancías. Y bueno, no caer en este tema de las regularizaciones. Y en esta parte, bueno, los valores que ya habíamos manejado con anticipación, valor comercial para temporal vencido, pues bueno, es el mismo valor que debemos de tomar o debemos de considerar, al igual que los cambios de régimen, para esta parte. Igual en los desperdicios, por lo general, o lo más común en los desperdicios, lo podemos manejar o bien lo recomendable es manejarlo en moneda nacional por ser la actividad consecuente más común, que es dejarlo en territorio nacional hacia la venta. Entonces, en esta parte, mismo punto de los cambios de régimen, tener un buen control de nuestras operaciones, de nuestras temporalidades, tener todos los anexos, como en esta parte estamos revisando la carta 318, la carta de no estar en facultades de comprobación. En caso de no estar, podemos hacer regularizaciones y hay que adjuntar nuestra carta de no facultades de comprobación. Y bien, si estamos en facultades, pues bueno, ahí mismo la autoridad nos va a determinar el proceso de trabajo, de cómo lo vamos a hacer conforme a la misma aduana adscrita en la ciudad en la que estemos. En esta parte sí es muy importante recalcar, la autoridad está manejando el tema en que si estamos en facultades no podemos mezclar aduanas para el tema del proceso de subsanar todas los detalles que nos detectaron, ¿no? Hay que manejar una sola aduana y esta aduana será encargada de revisar todos los oficios emitidos en cuestión a nuestro proceso de estar en facultades
y de ahí se va a terminar el proceso o bien el camino a seguir para subsanar todas estos detalles marcados por la autoridad. Seguimos. Depreciación de activos fijos. Esto es muy importante por el tema que mencionábamos con anticipación. Todo el marco legal que mencionamos con anterioridad en cuestión a los valores, si bien hay depreciación por parte de nuestra área contable, el respetar nuestros valores en cuestión a ser congruentes según la operación próxima al cambio de régimen. Todo esto, bueno, esto viene englobado totalmente en este marco legal, ¿no? Para información prácticamente llamémosle de investigación o bien toda esta información que les estamos presentando se viene marcada en esta parte. Y por último, bueno, estamos tocando el tema de los porcentajes. El tema de los porcentajes para la depreciación, si bien no es muy común, pero sí tenemos la parte de que te importamos temporalmente nuestros activos fijos, ya sea no solamente equipo y maquinaria, ¿no? Puede ser todos estos que vemos aquí enlistados y el porcentaje que viene declarado tanto por parte de la autoridad. Bueno, esta es la información que tenemos. Si acaso se ven algunos de ustedes afectados en esta parte, bueno, considerar el tiempo, la vida útil equivalente que nos está dando la autoridad, conforme también a la tasa de la depreciación anual que vamos a considerar. Alex, en esta parte de la depreciación, porque muchas de las ocasiones, como ya lo comentaste, hay un esquema de regularizaciones donde no se cuenta con la documentación. Y ahí entra mucho el tema para la cuestión de la base gravable, ¿no? Cómo la autoridad opera en base a esos esquemas. ¿Dónde empieza a jugar el perito evaluador? ¿Cuándo utilizo yo un perito evaluador dentro de esta operación de las regularizaciones? Lo más común cuando ejerce o interviene el perito en estas actividades es cuando nuestra maquinaria, posiblemente por vida útil o bien ya lo pudiéramos considerar inservible o la deducción de su valor, podemos decir que sea mínima ya, ¿no? Digo, a lo mejor poniéndolo como ejemplo, no es que sea un hecho, pero si bien en mis libros contables mi máquina ya está en $1 de valor, no sé, a $5, supongamos, para no ser tampoco tan bajos en el valor que le vamos a dar, si lo que queremos, volvemos al mismo tema, ¿no? Si que lo que queremos, el fin es cambiar de régimen para nosotros mantenerlo o bien enviarlo al mercado nacional a una venta, bueno, es muy importante considerar también que un perito evaluador llegue y nos diga el valor de tu equipo según la actividad que hace, según la funcionalidad o bien el estado del mismo y más los años. Bueno, esta mercancía nos va a determinar que actualmente en el mercado la encontramos en un valor X, ¿no? Supongamos, a lo mejor es un poquito más elevado, pero bueno, supongamos en $100. Entonces, si volvemos al tema y recalcamos, si nuestra actividad consecuente al cambio de régimen es la venta, hay que respetar y bien considerar un valor determinado que si bien en nuestros libros contables ya es bajo o nulo prácticamente, bueno, que un perito evaluador llegue y que nos determine o bien nos dictamine el valor actual de la mercancía conforme a sus funciones y bien el estado en el que se encuentra. Entonces, es muy importante que lo podamos recalcar o bien recomendar, porque si no, bueno, volvemos al mismo tema que nos fuimos atrás, ¿no? El ser incongruentes con la información que estamos declarando. Gracias, Alex. Sí, en este tema volvemos al punto de las acreditaciones de los IVAs, ¿no? Que es principalmente la afectación directa para nuestros equipos fiscales y contables. Adelante. Y bueno, y en esta parte hablamos del global complementario. Si bien no es muy común, por lo regular los importadores o bien importadores y exportadores no lo manejan. Hay ocasiones en las que, pues sí, al final del ejercicio o bien por revisión interna, determinamos o bueno, determina el importador proceder a este tipo de pedimentos. Yo creo que ya lo conocemos un poco, pero bueno, las características esenciales de esta operación, pues bueno, como no lo representa en esta parte, es pago anual de las contribuciones aduanales pendientes de importación. Otro tema importante es el ajuste del valor en aduana, valor comercial asentado en los pedimentos de importación y exportación tramitados durante un ejercicio fiscal. Esta parte es muy importante, el no tener saldos a favor de contribuciones de comercio exterior y sobre todo, y yéndonos un poquito ya a la parte final,
saber el momento en que los vamos a realizar. ¿Por qué? Bueno, si estamos en facultades de comprobación, hay que pagar la multa que viene en este rango que ustedes pueden ver de 2.330 a 3.310 por cada pedimento que se esté declarando en nuestro pedimento clave GC, ¿no? En esta parte, pues bueno, como lo pueden ver o como lo menciona, contamos con 10 días para presentar dicho pedimento. En esta parte, digo, antes de cerrar el tema o bien mencionar otras particularidades de la misma, pues bueno, aquí es muy común en cuestión a que la fracción que se utiliza en este tipo de operaciones, bueno, posiblemente lo podamos el día que iniciemos o que tomamos la decisión de poder iniciar en esta parte con estos pedimentos, pues bueno, la característica principal o lo que más se detecta es que la fracción utilizada es una genérica, ¿no? Llamémosle genérica, que bueno, vendría siendo el número 9 repetido hasta la infinidad de veces de números que corresponde a una fracción. Y bueno, el plazo para culminar o bien para determinar que nosotros podamos utilizar nuestro global complementario, pues vendría siendo antes de culminar el año fiscal. Si bien con anticipación estamos en facultades, lo podemos hacer, y si no estamos en facultades, perdón, lo podemos hacer, y si estamos en facultades, hay que acercarnos con la autoridad para pedir una autorización de poder realizar este tipo de operaciones. Y bueno, creo que en esta parte, en cuestión a cambios de régimen, ahora sí que especificando los puntos revisados, cambios de régimen, regularizaciones y globales complementarios, bueno, sería el final de los datos para mencionar de las características, y bueno, procedemos con las operaciones virtuales en específico. Gracias, Alex. Adelante, Ángel. Gracias, ¿qué tal? Buen día a todos. Pues bueno, mucho gusto en saludarles. Espero que esto esté siendo de su interés. Hablando de operaciones virtuales, pues propiamente no hay una presentación física ante la aduana. Hay algunas excepciones que ahorita estaremos mencionando. En general, pues no hay una entrada, una salida de mercancías en territorio nacional propiamente porque todo es en territorio mexicano, ¿no? Hay una transferencia de mercancía físicamente dentro del territorio nacional, sin embargo, pues no hay ni presentación ante la aduana, a reserva de algunos casos específicos, y pues bueno, no hay una entrada tampoco o salida hacia el extranjero. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos de los esquemas que se manejan. Tenemos algunos muy comunes para las operaciones virtuales, como es el V1, el más conocido. Quiero decirlo así por la mayoría de todos los que trabajamos en agencias aduanales. El B1, que hablamos pues básicamente de la transferencia, hay varios esquemas. El V2, hablamos también de transferencias, pero en este caso es con cuenta aduanera. Aquí pues básicamente es a través de la misma para el pago o para el aseguramiento del pago de impuestos a la importación. Tenemos el V4, que aquí es derivado de una constancia de transferencia de mercancías, que es para la industria automotriz, donde propiamente pues se hace a través de esta, para la transferencia de mercancías bajo un programa IMEX a otras empresas también del sector automotriz. El V5, por ejemplo, que estamos hablando acerca de una enajenación para un residente en el extranjero, pero con una entrega a una empresa mexicana, nacional, donde pues no se cuenta con ninguna certificación o ningún programa para el mismo, y pues es un término definitivo para el pago y cumplimiento de las RRNAs del material o de las mercancías que se tengan. Tenemos también el V6, son transferencias, estas son pero sujetas, perdón, a cupos de importación. Y para el V9 traemos transferencias, pues solamente es por donación. Específicamente, regresando al tema del V1, tenemos las reglas 524 y las reglas 525 de las Generales de Comercio Exterior, donde nos detallan los esquemas que podemos utilizar para este tipo de transferencias, que ahorita vamos a ver en la siguiente slide. También tenemos la 733, fracción 13, donde nos habla específicamente para el beneficio, propiamente para empresas OEA, donde van a hacer esta enajenación en un pedimento V5 de exportación a otra empresa,
que ya habíamos comentado, que no cuentan ni con programa o alguna certificación para hacer sus operaciones y sería el V5 de importación. En cuestión de, si se pueden regresar poquito, por favor. En cuestión de temporalidades, las más comunes que tenemos para las transferencias virtuales son 6 meses y 36 meses, que es otro de los beneficios que ya se mencionaron también para cambios de régimen, de 36 meses de temporalidad. Hablamos de modalidades, individual, no muy común, por el tema de costos, de gastos. Tenemos también un semanal y un mensual. Y esquema especial, pues hablamos de la CTM, que es para la industria automotriz, terminal manufacturera, de autopartes. Pasando a lo que es el CFDI 4.0, pues bueno, ha habido algunos cambios, entre los cuales, pues bueno, ciertamente empiezan a imponer ciertas obligaciones, como lo es nombre, código postal, domicilio fiscal del emisor y el receptor. También nos incluye campos para identificar operaciones donde exista una exportación de mercancías. Eso se han acercado, hemos tenido cierta información, aún no hay un criterio definido, sin embargo, pues se tienen algunos supuestos, para el caso de la exportación V1, donde podemos utilizar, por ejemplo, el 04 en estos nuevos lineamientos que nos dan para el CFDI en su versión 4.0. También tenemos que se identifica operaciones cuando se ampara el comprobante, son objeto de impuestos indirectos. También es posible en estos cambios que se están teniendo actualmente relacionar más de un CFDI en los comprobantes vinculados. Tiene los apartados o nodos para informar sobre operaciones con el público en general y las realizadas a cuentas de terceras personas. Aquí es importante comentar, Ángel, en cuanto a este documento, para efectos de la utilización en operaciones virtuales, hay que recordar las diferentes modalidades que existen del CFDI, ¿no? Lo que es el traslado, enajenación y con sus diferentes complementos, en donde muchas de las ocasiones la pregunta es el complemento. ¿Por qué? Porque las operaciones virtuales se dan en muchos esquemas que regularmente no es una transferencia de estado a estado, de ciudad a ciudad. Estas operaciones principalmente en las empresas que trabajan en recintos fiscales o bien en parques industriales, probablemente las transferencias las hagan hasta en montacargas o en instrumentos no tanto que estén dentro del catálogo de un CFDI. Entonces, el CFDI hay que recordar que cuando se lleva el complemento de carta aporte es cuando vamos a entrar a carretera nacional, a carretera donde pueda ser verificada la información o cuestionada el traslado de la mercancía. Entonces es importante que cuando se llegue a tener esa particularidad dentro del traslado de la mercancía en una operación virtual, es importante manifestar el complemento de carta aporte con obviamente que regularmente eso es un elemento carretero, el medio de transporte que se está llevando a cabo, más sin embargo, cuando estamos hablando de recintos fiscales o bien patios industriales donde se realizan las mismas operaciones dentro del parque, pues bueno, es una obviedad para efectos del CFDI el no manifestar el complemento de carta monte. ¿Por qué? Porque el complemento de carta aporte, el sentido de este complemento es acreditar la legal estancia en en carretera nacional. Entonces, si no vamos a entrar a carretera nacional, no tiene caso generar un complemento de carta aporte, para que no tengamos esas dudas existenciales de que cómo voy a poner mi complemento de carta aporte si no tengo en el catálogo un elemento que me acredite mi medio de transporte, ¿no? Para considerar uno de ellos. Y como lo comenta Alex en la filmina, es posible relacionar el tema de los CFDIs para los comprobantes vinculados. Toda esta información del CFDI, lo único que nos da es la trazabilidad que se está buscando a nivel contable para yo poder acreditar mis operaciones de compra-venta, ¿no? Entonces, aquí es importante manifestar que para estos temas, las acreditaciones de IVA, una vez que yo no tenga un documento electrónico fiscalizado, como es el CFDI, obviamente se vuelven mucho más complejas y por eso hay más cuestionamientos. Entonces, de esa parte, hay que atender la tendencia como es, ¿no? Ahorita ya desacreditaron por completo el documento equivalente. No tarden a generarse un criterio por parte de la autoridad en donde cualquier operación temporal, de exportación,
sea sujeta a CFDI. Ahorita hay varios criterios en donde dice, es que la única obligada es el A1. Sí, pero por exclusión, todo el fundamento para manejar una proforma ya está totalmente derogado, ¿no? Ya no existe una posibilidad material de donde yo me pueda colgar con un argumento legal para manifestar un documento proforma dentro de mis exportaciones, indistintamente que sean temporales, porque ya hasta catálogo tengo dentro de mi CFDI, ¿no? Entonces es importante empezar a subir esta tendencia antes que empiecen campañas de fiscalización en donde me empiecen a cuestionar esta parte del complemento, perdón, de utilizar una factura pro forma. Entonces, adelante, Alex. Ángel, perdón. Gracias, Daniel. Yo realmente aquí en esta parte, si te puedes regresar poquito, por favor, en cuestión de lo que es el CFDI, pues si bien se recomienda el hacer uso del mismo, pues en todas las operaciones de exportación, también tenemos el documento equivalente, que pudiera ahí hacerse una pequeña diferencia en lo que pudiera ser la proforma factura y el documento equivalente que proviene de una entidad extranjera cuando ésta está involucrada. Entonces, también se puede hacer el uso en algunas operaciones V1 de este documento equivalente, pero sí hacer la diferencia entre una proforma factura y ese documento equivalente que es expedido por una entidad extranjera. Ahora sí, por favor, la siguiente. En esta, pues bueno, básicamente a manera de ilustración, pues nos encontramos con la regla 524, 525 en las siguientes, donde son las más comunes para el tema de operaciones, principalmente V1 y también la V5. En la anterior que tenemos, que es la 524, fracción primera, tenemos a dos extranjeros, es decir, hay una enajenación entre extranjeros. Eso nos indica que va a haber dos entidades, una para la IMEX quien transfiere y la otra para la IMEX quien recibe, o si es el caso de la industria automotriz también, que aplica para este supuesto en la regla 524, tenemos esa venta entre extranjeros. Sin embargo, la entrega física del material pues se hace en territorio nacional, ¿no? Y eso, como ya nos lo había comentado también nuestro compañero Alejandro, hay un ahorro, desde luego, logístico, puesto que el material pues no tiene que hacer un trayecto hacia el extranjero y a su vez después hacia territorio nacional. Entonces, pues esto nos va a implicar también un ahorro en gastos y costos logísticos de manera muy interesante. Entonces, esto es una de las grandes bondades, además de la tasa 0% del IVA que implica este tipo de transferencias. Entonces, esto es de lo que nos habla la 524, fracción 1, y en esta fracción segunda, básicamente hay una enajenación de una IMEX con un extranjero, donde el extranjero pues es de la empresa IMEX de quien va a recibir el material. Recordando y haciendo un paréntesis, donde nos hablaba la 525 que fue derogada, nos hablaba del mismo extranjero para la propia IMEX, ¿no? Esa se derogó, ya no es posible. Entonces, en esta 524, fracción segunda, se enajena de la IMEX quien transfiere con el extranjero de la IMEX que va a recibir las mercancías. Para el caso de las fracciones 1 y 3, perdón, de la 5.5, aquí vamos a hablar de empresas IMEX que van a transferir ya sea a otra IMEX, a empresas de comercio exterior, a una empresa con autorización en recinto fiscalizado estratégico, o de igual manera, si hay una empresa que va a entregar como es con autorización de recinto fiscalizado estratégico, lo pudiera transferir también, pero a una industria automotriz. Eso es básicamente lo que nos habla la 525 en cuestión a la fracción 1. Está separado. La 3 es directamente con una de recinto fiscalizado estratégico para una industria automotriz. Para esta misma regla 5.5 tenemos la fracción segunda, donde básicamente va a intervenir, donde entramos con temas de proveedor nacional, cuyas mercancías pudieron ser importadas de manera definitiva y fueron nacionalizadas, o materiales que han sido
hechos o elaborados en territorio nacional, que son productos nacionales, y estos a su vez se pueden transferir a una empresa IMEX o una empresa de la industria automotriz, o también con autorización a recinto fiscalizado estratégico, pero siempre y cuando haya la figura de exportación al extranjero de manera virtual, donde esta operación, para poder realizarla de manera correcta, es proveedor nacional, le factura a una empresa en el extranjero o a un residente en el extranjero, pero con entrega a una IMEX o una industria automotriz o una de recinto fiscalizado estratégico en territorio nacional. Esto es básicamente la regla 525, fracción segunda, de los supuestos que nos puede manejar en estos casos, quiénes pueden intervenir. Aquí no hay mucho que mover en cuanto al exportador, simplemente pues va a ser el proveedor nacional que propiamente o no tiene o no cuenta con un programa IMEX o simplemente no lo está usando por el origen de las mercancías a transferir. La siguiente, por favor. Ángel, en esta parte del proveedor nacional, ¿hay alguna temporalidad especial por esta figura? Porque habíamos mencionado las CIMEX y las OEA, pero para proveedor nacional, ¿tenemos alguna temporalidad en específico? Correcto, sí, a diferencia de cuando se trata de transferencias entre IMEX o alguna otra autorización, para el caso del proveedor nacional, propiamente se va a los 18 meses, apegándonos al artículo 4 del decreto IMEX, que pues también nos vincula a las importaciones y sus temporalidades, y nos otorga el beneficio de 18 meses siempre y cuando pues sea de proveedor nacional, por la misma naturaleza de la operación, ¿no? De la mercancía, o es nacional o nacionalizada, le otorga un plazo de 18 meses para la industria automotriz, recinto fiscalizado estratégico o una empresa IMEX, que son quienes van a recibir el material. Sí. Para la siguiente regla, que es la 733, fracción 13, vamos a hablar específicamente de las operaciones V5, donde también va a haber una transferencia a través de una enajenación entre la empresa IMEX y un extranjero. Sin embargo, aquí, a diferencia del esquema anterior o de los esquemas anteriores de la 5.5, fracción segunda, aquí vamos a tener a una empresa en territorio nacional que va a recibir estas mercancías. Sin embargo, no cuenta con algún programa IMEX, tampoco tiene una certificación. Desde luego va a ser pago de contribuciones en su totalidad, no va a haber ningún beneficio, no hay un tema de temporalidad, porque ambas operaciones, tanto de exportación como de importación, son de régimen definitivo. Una particularidad de las empresas quienes vayan a transferir, pues además de ser IMEX, que son productos de esta naturaleza, debe de contar con una certificación OEA y también tener una certificación en IBAIEPS. Listo. Gracias, Ángel. Con gusto. Tomando en cuenta toda esta información respecto a las operaciones virtuales, es importante traer a la mesa el concepto de las compras de importación. ¿Qué son las compras de importación? Es un concepto en materia fiscal y aduanera que contempla la enajenación y transferencia de mercancías procedentes del extranjero en un solo acto jurídico, sin materializar el establecimiento permanente y tipificando un supuesto a tasa cero, que son todos los elementos que anteriormente comentábamos, desde los conceptos hasta los elementos que nos proporcionaron Alex y principalmente Ángel en la cuestión de las operaciones virtuales. ¿A qué traemos esto a colación? Bueno, en los esquemas que manejábamos dentro de las reglas 524 y 525, estamos hablando perfectamente de compras de importación. ¿Por qué? Porque se están haciendo operaciones directamente en un régimen temporal, principalmente, que es una de las características, y que no manifiestan o que no acreditan un establecimiento permanente conforme a la ley del ISR. ¿A qué nos conlleva esto a temas fiscales? Bueno, a que estas operaciones están tanto avaladas por la ley del IVA como por la ley del ISR para ser exentas del pago de la retención de los impuestos hacia el extranjero, porque ya estamos haciendo un pago conforme a los elementos, perdón, conforme a las actividades que la ley del IVA está sujeta a generar ese impuesto, que son las importaciones, la enajenación de bienes, en la prestación de servicios
independientes y el uso y el goce temporal de los bienes, estamos cumpliendo con la última, que es la importación. Entonces, está pagando o se está causando cuando tenemos una certificación de IVA y EPS, causamos el IVA en nuestra importación, más sin embargo, al ser sustancialmente una compra de importación, que la misma ley lo tipifica y lo exenta dentro del artículo 1A de la ley del IVA, cuando se perfeccionen consideren como exportadas, por eso el comentario dentro de la firmina, pues estamos cerrando el círculo por completo, ¿no? Entonces, en materia fiscal, las operaciones B1, vamos a llevarlo a terreno, están totalmente cubiertas dentro de la operación o de la trazabilidad contable, y obviamente son totalmente deducibles para efectos de sus reportes anuales y conceptos de acreditaciones de IVA, ¿no? ¿Por qué? Pues porque siguen siendo operaciones que llevan un valor agregado para temas de la ley del ISR, y ese valor agregado, que era lo que comentamos anteriormente, es el servicio sustancial por el cual la maquila obtiene sus beneficios. Entonces, ¿cuál es el punto crítico de una maquila y una IMEX? De que cuando tú eres una maquila, tu tasabilidad en cuanto a impuestos domésticos es el valor agregado que tú declaras en tus pedimentos, no en sí la venta del producto, no el valor comercial ni el valor en aduanas, es ese factor de valor agregado que tú agregas en tus pedimentos. En base a ese valor agregado es cuando tú tienes que empezar a generar ingresos dentro de tu empresa. Por eso, a lo largo de todo el año, si tú tienes variaciones en tu valor agregado, o tú en tus pedimentos generamos un factor que nos descontroló el sistema, que generó cualquier situación, por eso al final del año, en el reporte anual, pues estás totalmente disparado de lo que se está manejando a nivel contable con el equipo de finanzas. ¿Por qué? Porque van totalmente cuadrados al respecto. Entonces, si yo hago una mala declaración de mi valor agregado en mis operaciones, obviamente va a haber cuestionamientos, porque todas las operaciones B1, CRTs y obviamente las que son enajenaciones directas, todas son materia de deducción, y su equipo contable hace paquetes mensuales para incorporar esa información en la balanza fiscal dentro de su portal como contribuyente. Entonces, toda esa información es importante manifestarla y conocerla, del por qué tenemos esa afectación o por qué alcances tiene la información que yo estoy declarando, ¿no? Entonces, las particularidades de los B1 obviamente son una particularidad de las empresas IMEX, especialmente las maquiladoras. Todas las empresas IMEX que no tributen como maquila, hay que revisar por qué no se tributa como maquila. Ya vimos las atribuciones del esquema de maquila del régimen de la maquiladora, pues hay que revisar por qué no estamos tributando como maquila si no lo somos, porque al ser nosotros consignatarios de mercancías provenientes de un extranjero, sí o sí tendríamos que estar dentro de ese esquema, ¿no? Obviamente el concepto del valor agregado es una exportación como tal, por ende, por medio del 29 de la ley del IVA, estamos exentos de esa retención. Es un régimen temporal, se sigue manejando eso temporal y los 6 meses que ya comentábamos, y obviamente no acreditamos un establecimiento permanente conforme a la ley del ISR. Entonces, hasta aquí estaríamos hablando de que no hay una situación real de preocupación. ¿Dónde empieza la preocupación? En los esquemas de las operaciones definitivas. Ya lo comentaba Ángel, las operaciones B5. Las operaciones B5 tipifican una venta sí o sí, pero no se salen del esquema de una compra e importación. ¿Por qué? Porque cumplen con los principios que vienen de una importación temporal, que cumplen con la exportación, y la única duda a raíz de la reforma de la ley del IVA, perdón, de la ley del ISR, es el establecimiento permanente. Entonces, antes de entrar al establecimiento permanente, lo importante es, si yo soy maquiladora y tributo como maquila, tengo que tener mucho cuidado de por qué estoy generando operaciones B5. Hay que revisar por qué yo estoy generando operaciones B5, porque no sería del todo congruente que yo esté teniendo las facultades de vender ese producto o de generar una operación de estas índoles, de estas características, cuando la mercancía no es mía, ¿sí? Entonces, desde ahí empezamos a tener que revisar el por qué yo como entidad OEA, maquiladora, tributando como maquila, estoy realizando operaciones B5. Regularmente, esas operaciones se transfieren virtualmente a otra entidad comercial, y esa entidad comercial es la que debería realizar las operaciones B5. Sí, en un esquema ideal. Entonces hay que tener cuidado con ese primer punto. Ahora vámonos al establecimiento permanente. ¿Por qué hablamos del establecimiento permanente? Una, porque hablamos de un régimen definitivo donde la materialización del producto se da directamente en México, ¿no? No se da como en los virtuales, que puede ser en el extranjero.
La tasa cero obviamente se sigue manifestando si no nos acreditan el establecimiento permanente y obviamente se trata de retornos que son exportaciones para efectos de la ley del IVA. Entonces, ¿cuáles son las condiciones del establecimiento permanente a considerar? Su descripción como tal dentro de la ley del ISR es donde se realicen actividades parciales o totales que pues, pretenden de servicios profesionales independientes. No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando el residente en el extranjero actúe en el país a través de una persona física o moral distinta de un agente independiente, se considerará que el residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el país. ¿Sí? Se presume que una persona física o moral no es un agente independiente cuando actúe de exclusiva por cuenta de residentes en el extranjero o que sea con partes relacionadas. Entonces, hasta aquí nos hace presumir de que si yo no realizo esas actividades o yo no tengo una subsecuencia en actividades dentro del territorio nacional, estoy fuera de ese supuesto. Más sin embargo, en el año 2020 se reformó el artículo 3º, en donde me dice, no se considera que constituye un establecimiento permanente en lugar de negocios cuyo único fin sea realización de actividades de carácter preparatorio y auxiliar. ¿Cuáles son esas actividades? Las que vemos listadas en pantallas: almacenar y exhibir bienes, que sean para transformación por otra persona, comprar bienes y mercancías de residentes en el extranjero, marketing e investigación y depósito fiscal. Más sin embargo, añaden este último párrafo, en donde te dicen, el párrafo anterior no será aplicable. Ojo, ¿qué estamos hablando? Cuando no se acredita un establecimiento permanente. Entonces te dice, sí va a ser un establecimiento permanente cuando el residente en el extranjero realice funciones en uno o más lugares de negocios en territorio nacional que sean complementarias como parte de una operación de negocios cohesiva. ¿Cuál es la operación de la maquiladora? ¿Cuál es la operación de una industria automotriz? ¿Cuáles son los shelters o los grandes patios industriales de las industrias automotrices? ¿No son negocios cohesivos unos con otros? A las que realice un establecimiento permanente que tenga un territorio nacional, o a las que realice uno o en más lugares de negocios en territorio nacional, una parte relacionada que sea residente en México o residente en el extranjero con establecimiento permanente en el país. Entonces, este artículo, este último párrafo es el que nos viene a dar todas las interpretaciones posibles a estas operaciones y donde él puede dar herramientas a la autoridad para seguir creando vínculos entre querer hacer el cobro en la importación y la retención, la retención a la exportación y el cobro en la importación. Por eso se habla de las dobles tributaciones en las operaciones virtuales, porque son esos dos supuestos en los que yo estoy sometido y por eso se implementa el concepto de las compras de importación, para evitar esa doble tributación. Más sin embargo, con este supuesto, el establecimiento permanente toma un criterio o un auge bastante fuerte en este tipo de operaciones. ¿Por qué? Porque se consideran que materializa todas estas situaciones. ¿Por qué? Una, por el régimen definitivo. Dos, por los negocios cohesivos que existen dentro de la operación. Y tres, obviamente, por el esquema del que estamos hablando, que es el tema de la maquiladora, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esto en conocimiento y que también sepamos que ya hay fundamentación por la PRODECON y por el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, donde ya establecen este concepto de las compras de importación como un acto jurídico válido y obviamente totalmente acreditado para no hacer esa doble tributación, ¿no? ¿Por qué? Porque la doble tributación se tiene que dar en retener ese impuesto, obviamente meterlo en mi balanza mensual del IVA y después recuperarlo mediante la devolución, porque al final de cuentas se devuelve. Entonces no estamos hablando de gasto, estamos hablando de flujo. Más sin embargo, por medio de estos criterios que estamos viendo en pantalla, el más importante es la tesis jurisprudencial, donde dice que no es exigible en aquellos casos en los que los bienes que se hayan adquirido hayan sido importados. Entonces, estas fundamentaciones son las que nos ayudan a nosotros a defendernos de esos posibles actos de fiscalización y donde tenemos nosotros todos los elementos para poder llevar a cabo una legal defensa de nuestros casos o de nuestras operaciones virtuales, ¿no? Que desafortunadamente esos párrafos que acaban de incorporar a la ley del ISR es la que nos dan todavía un vínculo directo a la autoridad para poder realizar las presunciones o las suposiciones de que estoy generando operaciones con un establecimiento permanente en México. Esa es la clave de la doble tributación para efectos del IVA en las operaciones virtuales, ¿no?
Bien, como recomendaciones, vamos a dejarles algunas de ellas para efectos de aterrizar muy bien cada uno de los puntos que comentamos dentro de los temas. Pero no sé si me ayudas, Ángel, por favor, con las primeras. Con gusto, Daniel. Pues bueno, para recomendaciones finales, el uso del CFDI, como se había comentado, en las operaciones de exportación, a su vez, complementos y modalidades para toda la operación, digo, que correspondan, que sean los idóneos. Para empresas OEAs, de igual manera, ya lo había comentado mi compañero Alex, pues son únicamente para certificación, modalidad OEA, en consolidación de pedimentos temporales en pedimentos clave F4 o F5 para activo fijo. Aquí solo como observación para empresas OEA que tengan operaciones vencidas, esta regla ya no aplica, que viene en la 733, ya no podría hacerse una consolidación específicamente para materiales que estén vigentes. Gracias, Ángel. Gracias, Ángel. Bueno, otro de los puntos a considerar que yo creo que sí quedaron muy bien recalcados y muy bien marcados en esta presentación, pues bueno, volvemos, verificar el cálculo de nuestros valores en los cambios de régimen parciales y respetar los campos incrementables del pedimento original. Una actualización de esto o bien un resumen es prácticamente considerar nuestros valores declarados en pedimento temporal en base a nuestro valor mercancía, no valor en aduana, tomarlo como individual y respetarlo sobre todo y tener bien en claro que si tenemos incrementables afectando nuestro pedimento temporal y nuestro cambio de régimen es parcial, hay que calcular esa parte del cálculo proporcional del mismo para la base gravable. Y bueno, otro punto también es el uso del peritaje que pudimos revisar en las regulaciones de la 251. Si bien no contamos con cómo comprobar la legal estancia de esta misma, es muy importante no determinar nosotros en base a la depreciación o al control que tenga nuestra área de contabilidad. Si bien lo más recomendable es usar el peritaje para que ellos nos puedan determinar o dictaminar un valor que podamos utilizar según las características del mismo, ¿no? Y por último, bueno, en estos 3 puntos consecuentes, bueno, buscar la trazabilidad de valores en las operaciones de regularización. Si la operación subsecuente es una venta, creo que lo recalcamos, lo mencionamos entre 3, 4, 5 ocasiones, en que debemos de ser congruentes con el valor que vamos a utilizar para el cambio de régimen de nuestras mercancías. Si lo que le sigue a la actividad o bien es la actividad subsecuente, como viene aquí mencionado, es la venta en territorio nacional. Gracias, Alex. Y por último, como ya lo vimos en la última parte de la presentación, tenemos que conocer de qué manera tributa mi empresa. ¿Por qué? Porque de ahí emanan muchas obligaciones, o bien puedo estar haciendo yo operaciones que pudieran presumir a nivel fiscal una presunción de ciertas cosas que pueden impactar directamente en los reportes anuales, en las acreditaciones del IVA, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es importante tener conocimiento de que aunque sea IMEX, oye, ¿cómo estoy tributando? ¿En qué régimen de tributación estamos? Y por último, el tema más delicado dentro de este escenario de comercio exterior es el factor del valor agregado. Es muy importante cuidarlo porque de ahí emanan nuestras obligaciones como maquiladora. Y de ahí generamos nuestro ISR, de ahí generamos nuestros ingresos, de ahí generamos nuestra base gravable para los impuestos domésticos. Entonces, cualquier variación a nivel aduana, ustedes saben que es un campo multable, y es una multa por un dato inexacto. Pero a nivel fiscal es un tema de omisión de impuestos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese valor agregado puede estar generando un desfase en cuanto a mi acreditación de impuestos del ISR y de ahí emanar ciertas obligaciones o ciertas penalizaciones a nivel fiscal, que nunca me van a impactar a nivel aduana, no me van a pagar mi padrón de importadores, más sin embargo, sí van a ser multas muy importantes que pueden establecerse a nivel fiscal. Entonces es sumamente importante conocer más allá de que tenga una autorización del programa IMEX y más allá de si declaré bien mi valor agregado o no. ¿Por qué? Porque tengo que saber de dónde sale ese proporcional o ese factor, porque de ahí emano todas mis obligaciones subsecuentes en impuestos domésticos. César, no sé si tengamos preguntas. Tenemos muchas preguntas. ¿Quieres que un par te las dicte y las respondemos aquí en vivo? Sí. Los últimos 5 minutos y las demás las responderemos en un documento y las distribuimos. ¿Te parece correcto? Perfecto. Excelente. Buen día.
¿Cómo puedo encontrar que si es posible utilizar la R8 en el cambio de régimen? Ángel o Alex. En este caso, la regla octava en específico, que es lo que nos mencionan, hay una parte, hay un apartado donde no recuerdo bien el nombre del encabezado, pero bueno, ahí nos menciona si lo podemos utilizar también para nuestras operaciones en definitiva. Si bien por lo regular lo aplicamos en el temporal, hay un apartado en la misma regla octava donde nos indica que también pudiera ser utilizado en nuestra operación definitiva. Entonces hay que buscar que nuestra regla esté detallada con este tema en específico, ¿no? Que sí venga esa parte, ¿no? De poderlo utilizar en definitiva también. Así tal cual la palabra viene definitiva. Para esa parte, bueno, también nos aplicaría para nuestro cambio de régimen. Gracias, Alejandro. De cualquier manera, profundizaremos más, ¿no? En el documento que vamos a generar. Siguiente, en una revisión de AF se detectó que el equipo importado en temporal no se encuentra en la empresa. ¿Qué recomendaría para la regularización de equipo que está sujeto a NOM? Dani. En esta parte no entendía el contexto de una cosa con otra, pero bueno, si la pregunta es respecto a activos fijos con NOM, desafortunadamente se tiene que correr un proceso como si fuera a hacer la importación de primer momento, ¿no? Tienes que, para poder aplicar esa certificación, si te lo exigen en el momento de hacer la operación definitiva, se tiene que correr el proceso de hacer la certificación mediante la unidad verificadora, obtener el certificado y generar tu cambio de régimen, ¿no? En esa parte de las NOMs, hay que recordar que a partir del 2018 se ha venido cerrando muchísimo el tratamiento de las mismas, y está un proyecto de ley bastante importante en donde se va a excluir totalmente toda cuestión del PROSEC, ¿no? Que ahorita ya está totalmente limitado, pero ya se va a sacar cualquier excepción que se pueda manejar mediante el programa PROSEC, inclusive en régimen temporal. Entonces, hasta las IMEX podrían venir afectadas, ¿no? Entonces, desafortunadamente, cuando se tengan estos supuestos, uno, si trae NOMS, hay que cumplirla, no hay margen, o bien la equivalente que tengamos en el extranjero, si llegase a ser el caso, para poder generar ese cambio de régimen de manera exitosa. Y la última, para respetar las 10 de la mañana, es para el tema que menciona de activos fijos sin pedimentos. Para la regularización, al no tener una factura para comprobar el pago, ¿es factible solicitar una valoración a través de un federatario público para poder asentarle un valor al activo y con base en ello generar el A3? Sí, es el ejercicio mucho más práctico, ¿no? Cuando no se tiene documentación e incluso cuando tienes factura, porque nos ha pasado, ¿no? De que, oye, tengo la factura, pero no tengo el pedimento. Hay que recordar que estas operaciones, regularmente, para poderlo generar como cambio de régimen, se tiene que tener un descargo. Si no se tiene el descargo, se brinca la regularización, y la regularización, para dar un valor fehaciente del producto o de la maquinaria, lo más eficiente es tener un perito evaluador que te garantice con todos los elementos que ya comentaba Alejandro, y establecer esa base grabada. Excelente. Creo que hay más preguntas, pero con el objetivo de respetar el tiempo, les es justo que cerremos el webinar agradeciendo a todos los participantes su tiempo, su interés, más de 210 asistentes. Enviaremos a todos un agradecimiento, un resumen de todas las preguntas con sus respuestas y la presentación. Van a recibir automáticamente un correo agradeciéndole su tiempo con la liga a este webinar, con el video, para poder tener referencia del mismo. Y nuevamente, estaremos consistentemente entregando valor a la comunidad de comercio exterior a través de estos webinars y con contenido relevante para su día a día. Daniel, si quieres cerrar con unas palabras, por favor. No, igualmente, César, muchísimas gracias por su confianza y por su tiempo, y seguimos a sus órdenes. Que tengan un Gracias, Ángel, señor. ¿Algún comentario? Gracias, César. Pues bueno, nuevamente reiterando el agradecimiento a todos los participantes, igual aquí a todos los panelistas, pues por su tiempo, su atención, y pues la verdad quedamos a sus órdenes. Como ya bien indicaste, pues se les harán llegar las respuestas a sus preguntas faltantes, y pues nos reiteramos nuevamente.
Cualquier duda o comentario a sus órdenes. Gracias. Gracias, Ángel. Alejandro. De igual manera, ¿no? Muchísimas gracias a todos por dedicarnos este tiempo, ¿no? Por escucharnos. La verdad que, bueno, tratamos de enfatizar un poco o bien en resumen todos estos temas. Sabemos que podrían surgir más dudas y por lo mismo yo creo que si en algo vamos a coincidir todos los panelistas aquí presentes, bueno, quedamos a la orden de todos ustedes, esperando que haya sido de su agrado y bueno, poder repetirlo con temas diferentes del día a día para poder nosotros también apoyar en su operación. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Que tengan un excelente día. Saludos a la comunidad de comercio exterior. Hasta luego.